Buenas tardes. Vamos a presentar el laboratorio de tinción de Gram y curvas de crecimiento microbiano por Cristian Torres, Alejandra Torres y Angie Velandia. Introducción. Los siguientes laboratorios fueron elaborados en un laboratorio virtual con finalidad de afianzar conocimientos adquiridos en la teoría. El primer laboratorio habla sobre la morfología de tinciones bacterianas. Identificar bacterias en una muestra del líquido cefalorraquídeo de un paciente sospechoso de sufrir meningitis bacteriana. La meningitis es una condición médica donde las membranas protectoras que rodean el cerebro y la cédula espinal se inflaman y comprimen los tejidos nerviosos del sistema nervioso central. En este laboratorio se utiliza la tinción de Gram para la identificación de Gram positivas y Gram negativas, identificando la razón de lo que le afecta al paciente, y el segundo laboratorio se realiza sobre curvas de crecimiento bacteriano que se encuentran en unas muestras del Amazonas, y se quiere identificar una muestra de coli, donde fue identificado que en una de las muestras existe un compuesto fungi que limita el crecimiento, donde se identificará a diferentes temperaturas, tiempos que se requiera para que crezcan y otros no, donde se identificará las fases de este crecimiento. Objetivos. Aprender a medir la tasa de crecimiento bacteriano, identificar el ambiente en el cual las bacterias crecen más rápidamente, aprender a identificar especies bacterianas por la tinción de Gram. Metodología, materiales y equipo. Tenemos como la centrifugadora, tubos de ensayo, portaobjetos de vidrio, microscopio, pipeta, control positivo de bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, como metodología en la tinción de Gram, entonces tenemos que hicimos una muestra de líquido cefalorraquídeo. Se realizó una centrifugación a la muestra, se colocó en una portaobjetos, se fijó a calor bueno, en los frotis de las, se fija con calor las frotis de bacterias y se realiza la tinción de Gram. Curvas de crecimiento, entonces se tiene el compuesto fúngico. En dos tubos de ensayo se colocaron la E. coli, los tubos se llevaron a la incubadora, esto se identificó la cantidad de bacterias que se midieron en las horas de 24 horas, 48 horas, 72 horas y a 96 horas. Resultados. En las prácticas de laboratorio realizadas en clase se obtuvieron resultados asertivos. Se entendió y comprendió por un lado que una tinción de Gram es un examen utilizado para identificar bacterias. Es una de las formas más comunes de diagnosticar rápidamente una infección bacteriana en el cuerpo, y la forma como se realiza el examen depende del tejido o líquido de su cuerpo se vaya a examinar. El examen debe ser muy simple o puede ser necesario prepararse con anticipación. Para esta práctica se recogió la muestra y se realizó un frotis. Se agregó una serie de tintes a la muestra. En el laboratorio se examinó el frotis teñido bajo el microscopio para buscar bacterias. Con ayuda de nuestras bases se identificó el color, el tamaño y la forma de las células de la muestra. Se encontraron diplococos gram negativos. El crecimiento bacteriano es la división de una bacteria en dos células hijas. Es un proceso llamado fisión binaria. Estos crecimientos bacterianos se ven afectados por varios factores, ya sea temperatura, disponibilidad de agua, oxígeno, entre otros. El crecimiento bacteriano comienza con la inoculación de medios de crecimiento frescos con una pequeña población bacteriana.
En el laboratorio se observó que las muestras suministradas en el suelo del compuesto de hongos tuvieron crecimientos más lentos a poblaciones con muestra de control tanto de 24 a 48 horas de incubación como a las 72 y 96 horas, donde lanzaba datos de crecimiento muy altos con el compuesto fúngico. Conclusiones. Los resultados obtenidos en las bacterias fueron favorables, ya que nos permitieron entender un poco más a fondo los temas ya relacionados en clase. Al completar la práctica, y aunque tuvimos confusiones con los logros, comprendimos más a fondo sobre la tinción de Gram, descubrir las diferencias entre cada célula y asimismo descubrir el papel que desempeña la división celular en cuanto al crecimiento constante de las bacterias, condiciones de clima, novedades de pH, disponibilidad de agua, presión, oxígeno, entre otras.